el que quiera puede hacer un trabajo interpretando mi olvido constante con grabar la clase. Si se les ocurre una buena interpretación. Bueno, lo que va a decir Freud, que no incluya una de las cosas que ustedes están diciendo, es que en la transferencia es donde finalmente se van a jugar los conflictos de esa persona. Entonces, las cosas que va a transferir el paciente al analista va a tener que ver con sus propios deseos, con sus propias demandas, con sus propias dificultades inconscientes, y que entonces, en el plano de la transferencia, es donde hay que resolverlos. No se trata de que mediante una charla explicativa el paciente vaya a entender o conocer sus... lo estoy diciendo muy... No me gusta cómo lo estoy diciendo, déjenme pensar. Los conflictos inconscientes se expresan en el vínculo con el analista. Y no se puede evitar atravesarlos en la transferencia para su solución. Esa sería un poco la respuesta bien freudiana. Ahora voy a avanzar con ejemplos para que se entienda. Digo, Profe, ¿puede repetir, así como lo dijo recién? no sé si puedo repetirlo, pero voy a intentarlo. Digo, el conflicto inconsciente se juega en el vínculo de la transferencia. Y es entonces en ese campo donde se tiene que resolver. No es una tarea de índole intelectual el psicoanálisis. No es un esclarecimiento como el que realiza un investigador. El psicoanálisis es un vínculo que las vicisitudes que ahí sucedan va a tener efectos en la vida de los pacientes. Ahora voy a ir a ejemplos para resultar más claro y especificar algunas cuestiones más de la transferencia. En términos generales creo que se entiende, transferencia más la palabra es clara, es transferir. Transfiero cosas propias al otro. Freud va a ubicar dos grandes polos de la transferencia. Si ustedes ven puntualizaciones sobre el amor de la transferencia, una dimensión fundamental de la transferencia que él se encontró, que yo creo que no sucede hoy día como sucedía en la época de Freud, es el amor. ¿Qué es? ¿A qué se refiere Freud con esto? Freud se sorprende que él era un hombre grande, que consideraba que no tenía ningún atractivo, y empieza a ver que pacientes jovencitas, llenas de vida, se enamoraban de él en un análisis. Y eso, decía, bueno, una vez puede pasar, más de una ya él no creía tener mucho que ver con el asunto. Entonces dice, ¿qué pasa acá? ¿Por qué las pacientes se enamoran de mí? O de otros analistas, ¿no? Y él dice, no es por las virtudes del psicoanalista, sino que una dimensión de la transferencia es la amorosa, es decir, proyectar sentimientos amorosos sobre el psicoanalista o la psicoanalista, ¿no? Para Freud dice, no solo me pasa con mujeres, uno dice, bueno, y además es otra época, ¿no? Consideremos eso siempre. Sino que dice, hombres mayores que también generan un vínculo amoroso y que no tienen una posición, que tienen una posición heterosexual en el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Entonces él dice, este es un fenómeno propio del análisis del dispositivo en el cual se produce este enamoramiento hacia el psicoanalista. Ese enamoramiento o ese amor no es otra cosa que esto, la transferencia de determinados sentimientos sobre la figura del analista en un determinado momento. Dice, una cosa, cuando pensemos en amor, pensémoslos de nuevo, de forma amplia. De básico, cuando uno va a un analista, pretende que el analista le caiga más o menos bien, que le resulte agradable, confiar en esto, decían, la confianza es un signo amoroso también, ¿no? Bueno, para hablar con total libertad hay que confiar en el analista.
seguramente todos tengan alguna experiencia de un analista, que no se arme de confianza, que no se arme cariño, y que, bueno, entonces, chau, que no dure nada ese espacio. Esta confianza es un motor, es una parte necesaria del análisis. El confiar en que el otro me va a poder dar una mano, para empezar. Bueno, digamos que entre la confianza y el enamoramiento hay una distancia, ¿no? No es lo mismo tener cariño a alguien que estar enamorado. El enamoramiento, dice Freud, es parte de esta transferencia habitual, ¿no? Siempre cuando se instala cuando hay un trabajo de análisis, y los que tengan buenas experiencias de análisis van a poder dar fe de esto, en que seguramente hubo momentos que estaban recopados con sus psicoanalistas con la analista o con el analista y creían que era el mejor del mundo y es bárbaro y le confiaban todo, que es una dimensión necesaria. Y otra cosa es cuando aparece el enamoramiento. Cuando aparece el enamoramiento, Freud va a decir, acá, este vínculo de transferencia que al principio servía para avanzar en el análisis, empieza a ser un obstáculo. Como decía Nancy, empiezan a borrarse los límites, ¿no? Si una paciente o un paciente viene y me dice, estoy enamorado de vos, quiero que salgamos, bueno, eso atenta contra el tratamiento, ¿o no? No se puede sostener un tratamiento, o sea, Freud dice, acá el vínculo transferencial que empezó de una buena manera, atenta contra el tratamiento. Entonces, ¿qué va a decir? Siempre es necesaria que haya algún tipo de transferencia en un psicoanálisis, pero hay un momento en que, sobre todo, cuando el tratamiento se acerca a ciertos núcleos problemáticos inconscientes, en que la transferencia es aprovechada por la resistencia, dice. ¿Qué significa esto? Para decirlo en criollo sería, en vez de ocuparme de mis problemas, hablo como si yo fuera el paciente, ¿no? En vez de ocuparme de mis problemas, de las cosas que me aquejan, bueno, le digo a mi psicoanalista, no porque mienta, sino en vez de ocuparme de mis cosas, me empiezo a preocupar por mi analista y si lo quiero mucho y en verdad si estoy enamorada o estoy enamorado de mi analista, y posibilita eso un freno en el trabajo del análisis. Entonces, fíjense, así como lo estoy planteando, que cuando surge la transferencia como obstáculo, surge en relación a un conflicto que se viene trabajando en ese psicoanálisis. Yo en la clase escrita le di un ejemplo, que pasa en reiteradas ocasiones. Un paciente que viene trabajando su historia y llega a un punto, ¿no?, en el que refiere sentir que siempre es abandonado por todas las personas que lo quieren y que lo rodean. Siempre me terminan abandonando. Cuando los necesito me abandonan, ¿no? Es algo que a algunas personas les pasa. Y ahí está llegando un conflicto en su vida, como soy abandonado por las personas que quiero. Eso es un conflicto. Hay que ver, bueno, ¿por qué le pasa eso a esa persona, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Por qué todos lo abandonan cuando... Exacto, ¿qué hace él? ¿Cuál es la responsabilidad de eso? ¿Por qué todos lo abandonan los que quieren? ¿Qué tiene que ver esa persona con eso que le sucede? Cuando se instala esa pregunta, por ejemplo, entonces el tratamiento debería saber averiguar cuál es la responsabilidad de la persona en eso que le sucede, sea que lo abandonan, sea lo que sea. Puede suceder, por ejemplo, que prontamente ese paciente se sienta abandonado también por su psicoanalista. Por cualquier cosa. Por ejemplo, yo en la clase escrita les ponía el ejemplo de, bueno, el analista quiere subir los honorarios, porque bueno, hay inflación en el mundo, en el país, y tiene que actualizar sus honorarios, y el paciente dice, no, vos me querés abandonar también. Me subís los honorarios porque en verdad no querés seguir atendiéndome. O se me ocurre otra cosa, quizás ni siquiera, porque ahí hay una decisión del analista. Muchas veces pasa frente a esto que alguien que se siente abandonado por todos, de pronto llama al analista y le dice,
¿sabés que no puedo usar más ese horario que tenemos definido? Necesito que sea los lunes a las 5 de la mañana. Obviamente dice, no, yo no atiendo los lunes a las 5 de la mañana. Vos me estás abandonando, como hacen todos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que cuando se avanza en el trabajo, un análisis, se llega a puntos conflictivos de las personas. Y esos conflictos casi siempre, necesariamente se van a jugar en la transferencia. Esa posición del paciente frente a sus dificultades se va a jugar en la transferencia y es ahí donde se tiene que resolver, ¿no? Entonces, ahí habrá que ver cómo se maneja esa situación transferencial en la que el paciente o se enamora, o le reclama, o le critica al analista cosas que tienen que ver con su propia historia y con su propia sintomatología y su propio padecimiento. Entonces, a esto me refiero con que los conflictos inconscientes se terminan siempre jugando en la transferencia. Acá les di el ejemplo de el que se siente siempre abandonado, va a llegar un momento, sí o sí, que se sienta abandonado por su analista. Y ahí habrá que ver cómo, y eso es lo que dice Freud, que es lo más difícil de un análisis, cómo maneja esa situación el analista. Para, uno, no cumplir efectivamente esa fantasía del paciente, o sea, que no se le confirme al paciente que todos lo abandonan. Dos, pero que el paciente al mismo tiempo pueda elaborar eso sintomático que le sucede, y si el analista va y lo atiende a las 5 de la mañana, es como solucionarle el conflicto, satisfacerle el pedido al paciente sin trabajar el conflicto que ahí se juega. Entonces, ese es todo el arte del psicoanálisis en un punto. Trabajar los conflictos inconscientes que necesariamente se van a jugar en la transferencia. Y después, si ese conflicto se sortea, probablemente el paciente o la paciente después puedan seguir avanzando sobre su análisis. Pero fíjense que ya el psicoanálisis, que puede ser negociar, a veces puede ser negociar. Freud dice, si una paciente se enamora, dice, no se le puede consentir el enamoramiento, es decir, no le puedes decir, no le puedes decir, bueno, sí, seamos pareja. Tampoco el analista le puede decir, no, eso que a vos te pasa, no quiero saber nada. Sino Freud, igual si ustedes leen el texto, Freud no dice qué hay que hacer. No da una solución. ¿Por qué creen que Freud no? Verá, a empezar, ¿se va entendiendo lo que les digo o es mucho lío? Nunca dice que hay que hacer, es cierto. Pero ¿se entiende? Porque quizás a mí me resulta súper claro y ustedes están diciendo, ¿qué es esto? Pero puede ser que no dé una solución porque es relativo a la personalidad de cada persona. Completamente. Porque de por sí el analista, yo lo que veo es, de por sí con la poca información que tengo en las clases, ¿no? Pero yo veo cómo el analista define de que la transferencia que tiene es real. Ahí no te entendí, ¿no? Se escuchó medio mal, Rodrigo. ¿Qué decís? ¿Cómo el analista define que la transferencia que hace el paciente es real? Es real. No es una fantasía. O es un mecanismo de defensa que genera el mismo paciente. Pero la transferencia siempre es real. Pero claro. En el sentido de, es lo que transfiere el otro paciente. No será real en relación a la persona, o quizás sí, a veces sí, pero cuando el paciente me dice que soy explosivo, no tenía que ver con que yo era explosivo, pero era real para él. Yo para él... Claro, para el paciente es real. En el caso de, por ejemplo, el que dio el ejemplo reciente, que esta persona todo me abandona, todas las personas que quiero, y más allá de qué es lo que hace a él para que lo abandone, ¿qué hay de cierto? Porque él siente que él quiere a esas personas, pero esas personas saben que son queridas por él. Bueno. Como el amigo que dice, me traicionó como amigo, y por ahí la otra persona ni siquiera lo consideraba amigo. Bueno, hay algo que pasa muchas veces, y acá lo voy a decir y seguramente algunos se sientan identificados porque pasa muy habitualmente,
vieron que hay muchas personas que sienten que le pasan muchas tragedias, ¿no? Y cuando uno se pone a hablar, descubre que cualquier tragedia del mundo la toman como propia, ¿no? Como dicen, no, vengo muy mal porque viste que en Francia reprimieron a tal, y entonces me pone muy mal. No, no sabes las cosas que me pasan, ganó Donald Trump. Digo, que no está mal sentirse identificado de esas causas, pero esa es la posición de alguien en relación a las cosas del mundo. Entonces, que tiene que ver con cómo se relacionan con el mundo, entonces cualquier tragedia los toca, como vos decís. Quizás se sienten traicionados por cualquiera querido, y el problema es que ni siquiera era alguien. ¿Por qué creíste que esa persona era alguien que vos querías? Que sería la pregunta en el caso que vos decís, ¿no? Pero eso no vendría a ser algo propio entonces. Es un sufrimiento por algo ajeno. No, pero Es un padecimiento de... pero ese sufrimiento es real. El sufrimiento de esa persona, en todo caso, es lo que tendría que trabajar esa persona ahí es por qué todo lo que sucede considera que le pasa a él, pasa a él, ¿no? se lo adjudica. Claro, para él es real. El problema es que Claro. los demás no se enteran de que son responsables de su sufrimiento por ahí. Claro. Porque él asigna que los demás son responsables, pero los demás no lo saben. Claro, eso puede ser un caso. Hay gente también que sus amigos siempre lo traicionan. Pero bueno, ahí la pregunta sería, bueno, ¿y qué clase de amigo elegís? ¿O qué pasó? ¿O por qué sentís que eso es una traición? Quizás no es una traición, ¿viste? Es alguien que es súper celoso y cualquier gesto lo vive como una traición. Lo que importa es que esas situaciones conflictivas de cada persona, que además todos los tenemos, todos tenemos nuestra forma de relacionarlos con el mundo. Entonces, siempre, o sea, hay algunas más graciosas, como estoy diciendo de Donald Trump, no sé qué, pero todos tenemos una forma de que nos relacionamos a los demás. Entonces, en un psicoanálisis, eso se va a repetir. Vamos a relacionarnos con nuestros analistas, con nuestros psicoanalistas, de la misma forma en que nos relacionamos con el mundo. Entonces ahí van a surgir necesariamente las formas problemáticas de ese vínculo, con la diferencia es que como el analista, si no se cree que es con él de verdad, va a tener la posibilidad de intervenir de otra manera que intervendría cualquiera, ¿no? Porque si un amigo decís, vos me traicionás siempre, y el amigo no siente que se haya traicionado, decir, no, vos estás loco, yo no te estoy traicionando, y se irá, o lo que fuera. El analista no lo va a rechazar eso, lo va a aceptar y lo tiene que incluir en el tratamiento. Esa es la diferencia. Como que le va marcando las características también del paciente ahí. Yo tengo clientas, hago estética, y tengo clientas y yo las voy marcando por sus características. O sea, ya sé a cada una la que no le gusta y si la quiero seguir conservando, tengo que a rajatabla todo capricho que se le antoje. Pero bueno, en este caso es trabajo y lo hago, pero si fuera psicoanalista le marcaría, no, estás equivocada, acá esto no es así. Bueno, está bien. Primero esa diferencia es importante. Una cosa es que es una clienta y otra cosa es que es un paciente. Pues entonces con los pacientes la lógica no es que siga a toda costa, ¿no? Porque Y no, profe, todavía no soy psicóloga. en el futuro vaya uno a saber. Las mato a todas. Y después no se trata de que marcarles, porque tampoco se trata de decirle esto no es así, sino, bueno, como decía Rodrigo, habrá que ver caso a caso eso cómo se resuelve. Claro, buscar la forma de eso incluirlo en el tratamiento. Claro. Que el paciente pase de repetir, ¿no? Porque lo que va a hacer el paciente es repetir una forma de vínculo que tuvo seguramente con su padre, con su madre, el clásico es ese, que deje de repetir para que empiece a recordar. Entonces, del abandono, si se puede superar esa instancia, quizás venga el paciente a la siguiente sesión y diga, ¿sabes qué me acordé? Que cuando tenía 3 años, mi mamá se fue durante 1 año a trabajar al exterior y yo me quedé solo y me sentía abandonado. Por ejemplo. Y ahí ya deja. Estoy dando un ejemplo medio burdo, ¿no? No, viene bien, profe, viene bien justo. Eso sería dejar... Fue el reclamo de esta semana. Bueno, sería dejar de repetir en los actos para empezar a recordar su lugar en la propia historia.
¿Mm? Entonces, ver de dónde sale, ¿por qué siempre sentís que te abandonan? Bueno, porque en ese momento, bueno, me sentí abandonada profundamente y muy dolida por mi madre. No sé, digo una cosa así, sencillita, nunca es tan sencilla las cosas en la realidad, porque como ya vimos, los síntomas son multicausales, no es que no es tan directo, no es como en las películas o como estos ejemplos que yo doy. Esto va a dar tal cosa y esto tal otra. Esto da fiebre y esto da un cáncer. Exacto. Esto no es así. No, siempre los síntomas tienen Son distintos. causas múltiples además, no hay una sola causa que defina el destino de nadie en la vida. Así que esa es la... Aquí hay una pregunta de Vanessa de Oseas, si se reprimía, pero ya creo que me quedo vieja, así que no sé bien a qué te referís. Si querés reformularlo, decirla, te escucho, si no, seguimos. Ahí preguntó sobre cuando estábamos hablando de esa gente que está todo el día haciendo un drama de su vida diciendo, ¡ay, aumentó el dólar! ¡Ay, subió la luz! ¡Ay, subió el gas! ¡Ay! Y eso. Ahí va. Ganó Trump. Una cosa así. Pero ¿y qué sería lo que reprime, Vanessa? ¿Qué se reprime? Probablemente lo que sucede en algo así es que se ubica en causas exteriores malestares propios. Ese es un clásico, ¿no? Entonces, como muchas veces nos pasa a las personas que no identificamos la fuente del malestar, ¿no? ¿No les pasa que Le buscamos su motivo. se le pone palabras de la forma que uno puede? Entonces, bueno, yo tenía a mi abuela que me causaba mucha simpatía, me daba mucha gracia, que se ponía muy mal cuando le pasaba algo a las mascotas de los famosos. No, como no, el perrito de Susana, se murió el perrito de Susana. ¡Ay, profe! Decía, pero abuela, Sí, ¿quién no se puso mal? Era divino. bueno, pero ella se ponía mal por eso, no por cualquier perro, sino por el perro bueno, digo, cada quien se inventa su Soy yo esa, me puse mal, yo tengo un igual, que me lo regalaron y siempre me acuerdo de eso. Qué malo. Bueno, sigamos. Una pavada igual lo que dije. Sacan el micrófono. Cada quien. Bueno, somos perreras. Para seguir. Entonces. Yo le quería preguntar algo, pero ahora medio confuso y no sé si viene al tema. En el caso que no tiene nada que ver, porque me voy a ir un poquito para las ramas, pero que ya que lo tengo y no tengo para la consulta. En el caso que la madre se haya tenido que ir de viaje por trabajo y esa persona, ese chico, se angustió y se puso mal y después va a hacer un cuadro y va a generar un montón de cosas en su vida. Entonces, a ver, aparte de odiar a la madre, y se lo va a recalcar toda la vida, ¿cuál sería la solución? No le pido la solución porque no me la va a dar, pero después hay que tratar a la madre y al pibe. A ver, esto es importante de aclarar. Nunca un hecho determinado define algo de por sí. O sea, no es que una madre se haya trabajado un año es algo malo. Dame un ejemplo en que a alguien eso le pueda generar un sufrimiento. Después hay mucha gente que para un hijo lo mejor que puede pasar en la vida es que la madre se vaya a trabajar afuera. Digo, porque si la madre necesita, ustedes tendrán casos también, ¿no? De madres que se fueron a otro país por el bienestar de sus hijos para trabajar y enviarles dinero, por ejemplo. Y eso no necesariamente es traumático, al contrario, puede ser considerado como un gesto amoroso por esos hijos. Nunca es, si hago esto va a pasar algo malo. En psicoanálisis siempre trabajamos mirando para atrás, es decir, no qué cosas pueden hacer daño para adelante, no hacemos prevención, sino a alguien escuchamos qué cosas le hicieron mal o bien en la vida, pero no es que está mal hacer algo de por sí, porque insisto, lo mismo puede ser algo muy bueno para alguien o muy malo para otra persona. Para alguien puede ser lo mejor que pasó en la vida, es que su madre se haya sacrificado yéndose para que su hijo pueda estar mejor, y para otro eso puede ser horrible. Entonces habrá que ver ahí para quién cómo se juega. No hay cosas buenas o malas. Como para otro, quizás lo peor que le puede pasar en la vida, o lo mejor también, es que la madre esté al lado cuidándolo todos los días. Para alguien eso habrá sido que bueno, mi mamá me cuidó siempre, y para otro será
mi mamá, qué pesada, la tuve encima toda mi vida. O sea, no hay cosas que estén bien o que estén mal de por sí. El psicoanálisis no es una educación, no dice qué está bien y qué está mal, sino que escucha a las personas y ve qué padecimientos tienen. Es también esto se ve con hermanos que vivieron las mismas situaciones, algunos eso les genera un sufrimiento y otros no. Entonces no hay bien o mal, no me entiendan por favor que estoy diciendo que irse del lado del hijo es algo malo, nada es bueno ni malo por definición. Pero eso también está muy sujeto a la subjetividad de cada persona. Exacto, completamente. Por eso es algo súper complejo el psicoanálisis. Exacto. También por eso es necesario que llegue esa transferencia, por lo que leí, es necesario que llegue esa transferencia para que el psicoanalista pueda llegar a donde la persona, el paciente que está siendo analizado, no puede expresarlo por propia voluntad, digamos, de una manera, de forma directa. Que el paciente pueda llegar a expresar ese malestar. No, que ni siquiera es tan importante que el analista lo conozca, sino que el paciente pueda llegar a expresar eso que está sucediendo. Es decir, en términos freudianos, que pueda recordar, en vez de recordar las causas de su sufrimiento, y no que lo repita una y otra vez en su vida. Porque claro, además eso ya viene vinculado al otro término que veníamos hablando del conocimiento, del saber, porque el que tiene el saber ahí es el paciente. Claro. Entonces, el que llega a la transferencia también hace ver que él tiene el conocimiento y el saber de lo que lo llevó a ese síntoma. Completamente de acuerdo, Mariana, porque esto es súper importante. Fíjate que en esto que estamos charlando, si el analista cree que sabe y dice, no, si a vos te pasó eso, seguro que te hizo un daño. Lo que estamos viendo, al poco de charlar, que como bien vos decías, son experiencias particulares y subjetivas. Entonces, el único que puede saber qué le hizo daño y qué no de alguna forma es el paciente. Entonces, ese es un cuidado que tiene que tener el psicoanalista, no creer que sabe sobre el padecimiento del paciente. Porque quizás hasta, todavía quizás sin saberlo, ese paciente, hay cosas que le generan sufrimiento o no, o al revés, satisfacción, porque como les decía, el mismo evento puede ser algo que alguien sufra o alguien que algo disfruta. Y la naturaleza humana, les agrego algo, muchas veces suceden las dos cosas, que por el mismo episodio uno sufre y uno lo disfruta. Digo, qué lástima que mi mamá no estuvo al lado mío para cuidarme tanto. Puede ser, en el inconsciente puede estar un poco esa expresión, hubiese deseado que mi madre esté conmigo, y también puede estar al lado de esa misma, qué bueno que mi mamá no estuvo, así yo hice lo que quise sin que nadie me rompiera los quinotos. Digo, por lo que veníamos diciendo, en el inconsciente se manifiestan deseos contradictorios. Ni siquiera hay una unidad. Entonces, imposible que el analista sepa en el lugar del otro. En todo Además, caso, esta contradicción también puede ser una forma de protección, ¿no? Porque a mí me reduele que mi mamá se haya ido, pero a la vez te voy a decir, uy, qué bueno, porque puedo hacer esto, pero en realidad no es tan así, quizás. Completamente. Puede ser una protección. Hay una definición que da Freud para pensar esto, que es la ganancia secundaria del síntoma. Es decir, cuando uno tiene un síntoma que le genera cierto padecimiento, como puede ser alguien que en determinadas situaciones se pone mal de la panza, ¿no? Cuando se pone nerviosa. Entonces, ahí seguramente hay un padecimiento, ¿no? Lo digo esto porque es un síntoma muy general, así que seguramente a muchos les haya sucedido alguna vez. Bueno, eso está el padecimiento, pero quizás al mismo tiempo ese síntoma a veces le sirve a ese paciente para evitarse determinadas situaciones que hubiese preferido evitar. Es decir, sí, la paso como el culo, porque estoy vomitando toda la noche en mi casa, pero después de un tiempo quizás te admiten, bueno, pero la verdad me zafo porque tenía menos ganas de ver a esta persona. Entonces eso es lo que se llama ganancia secundaria del síntoma. Que hay, muchas veces el síntoma, además de ser una satisfacción de un deseo inconsciente, también tiene una hace zafar. Secundaria. Claro, y por eso, sí. Me da un poco de risa porque es como verle el lado positivo a todo. Sí, igual ojo, no es tan positivo, porque el síntoma tenga esa ganancia secundaria, lo que hace
es que nos cueste mucho abandonar nuestros síntomas. Que o sea, sería mejor que esa persona, en vez de andar vomitando, pueda elegir no ver a quien no quiere ver, ¿no? Pero muchas veces también el prejuicio ajeno es el que genera el mismo síntoma, ¿no? Porque volviendo a lo de que mi vieja, por ejemplo, se fue y no está en todo el año porque se fue a laburar. Sí. Y por mí a una persona le puede causar un malestar que no esté, pero un pariente viene y le dice, ¿cómo vas a sufrir? No ves que tu vieja se está rompiendo el lomo para que vos estés bien. Entonces vos impones que está bien que no esté, pero en realidad causa un dolor. Y encima estás negando que te causa un dolor. Claro. Al mismo tiempo. Eso, como decía la compañera, eso puede ser un buen mecanismo de defensa frente a esa angustia. Claro. Ponerle una pátina de, bueno, es lo mejor que me puede pasar, ¿no? Porque como vos decís, se le suma a esa angustia el deber de no sufrir, ¿no? Entonces, bueno, ahí es jodidísimo. Pero bueno, lo que importa destacar acá, me parece, para irnos tanto de tema, es que estas cosas pueden adoptar cualquier forma. El punto es cómo se juega en un análisis la sintomatología de un paciente. ¿Y qué sucede con la transferencia? Yo ponía, y esto lo agrego ahora para darle algún lugar, ponía dispositivos de poder, porque el psicoanalista tiene un poder ahí. El psicoanalista puede hacer uso de esa transferencia, ¿no? Digo, si un paciente se enamora y cree que todo lo que dice su analista es bárbaro, bueno, ahí se puede producir, el analista tiene un lugar de poder sobre esa persona. Entonces el analista tiene que estar muy advertido de no utilizar ese poder que tiene sobre el otro, ¿no? Digo, en general, y decía los dispositivos de poder, porque muchas veces esas transferencias, no, muchas veces no, ese tipo de transferencia, dice Freud, se manifiestan en todos los vínculos humanos. Y también generan esas relaciones, bueno, situaciones de poder de una persona sobre la otra. Puede ser en vínculos profesionales y pueden ser también en amistades, en enamoramientos. Y es ahí donde hay que pensar también cómo el amor genera una disparidad en los vínculos humanos, ¿no? Y el analista, en todo caso, la función del analista será no ocupar, no ejercer ese poder que tiene. No ejercer ese poder que tiene sobre el paciente, sino reconducirlo al propio trabajo del análisis. Y otra cosa que tiene que ver con lo que decía Rodrigo antes, si era real o no, Freud se pregunta en el texto, ¿ese amor que siente el paciente es real? ¿Es un amor como cualquier, es real como cualquier otro amor? ¿Qué piensan ustedes? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Puede ser que no sea amor, que sea una cuestión de respeto? O sea, si bien el psicoanalista no te dice qué tenés que hacer, te hace ver que por ahí vas por el camino equivocado en algunas cuestiones y trata de orientarte o darte herramientas para que vos puedas encauzar lo que te esté afectando. Entonces, si de repente vos sabés que no hiciste lo esperado, por no decir lo correcto, por una cuestión de respeto sentís como vergüenza o no exponés la realidad como para no desencantar, por decirlo de alguna manera. Pero no es una cuestión de amor platónico, sino de una cuestión de respeto porque sabés que está tratando de ayudarte y vos tomás las herramientas de acuerdo a tu conveniencia, por ponerlo en algún lugar. A mí prefiero usar la palabra amor y darle toda su amplitud, ¿no? Digo, no todos los amores tienen la misma potencia, digamos. Y en esto que vos decís, hay muchas veces un momento de un análisis, el analista parece ocupar el lugar de guía, ¿no? Como decís que te orienta si está bien o está mal. Bueno, esa es una función que el analista tiene que no tiene que caer en ese lugar. A veces, en un momento, muchas veces los pacientes creen que ocupamos esa función,
El analista tiene que estar advertido de no ocupar esa posición, es decir, no creer que guía al otro por lo que es lo mejor o lo peor. Lo importante, el analista tiene que no olvidar que el saber está del lado del paciente, y en todo caso, ubicar que ese saber, insistir en que ese saber está al lado del paciente. O sea, el famoso chiste de cuántos analistas se necesitan para cambiar una lamparita, que dice cuántos analistas se necesitan para cambiar una lamparita, y habría que ver primero si la lamparita quiere cambiar, ¿no? Digo que no es el analista el que produce el cambio, sino que el cambio, las decisiones, tienen que estar del lado del paciente. Es cierto que por la transferencia, como se establecen las transferencias, muchas veces el paciente toma cualquier palabra que dice el analista como una guía, pero un analista que esté bien orientado tiene que saber que ese no es el lugar que tiene que ocupar, porque ahí se producen los... ¿Se me está cortando a mí la señal? No, se está por cortar el Zoom. Ah, perdón. Bueno, ahora retomamos, tenemos unos minutos más. Digo, el fenómeno de la transferencia va a hacer que el paciente ponga muchas veces en un lugar de guía al analista. El analista no tiene que rechazar ese lugar por lo que venimos hablando, pero no tiene que creérsela tampoco. No tiene que creerse. No, pero es más una cuestión del paciente respecto del analista, no del analista en sí. Obviamente que el analista no se la debería de creer, pero digamos, uno por una cuestión hasta de necesidades, como que necesita sentirse comprometido con su analista,